Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Caminando y cantando una misma canción, porque todos alientan la misma razón, porque hay solo una vida. Hay unas tareas administrativas. El Ejecutivo encomendó liderar al presidente del INDER, que es el órgano de ejecución, aplicación del tema agrario, coordinar con las demás instituciones. El Instituto Geográfico Militar tiene la potestad y la responsabilidad administrativa en tierras de frontera. Entonces, oye, ya pues no es ninguna cuestión de órgano de seguridad, es una cuestión de tarea administrativa con relación a las tierras de frontera, que hay que aclarar eso. A ver, ya aclarar por nada ni ya crear confusión a la ciudadanía. Una cosa es el tema de tierras ya es súper adjudicada. Otra cosa es el tierra de frontera. Las tierras de frontera, en todas las fronteras del Chaco, el Instituto Geográfico Militar como órgano administrador de amojonar hizo así como corresponde. Del mismo modo está empezando en la zona del este, del Alto Paraná, para tratar de delimitar, amojonar las tierras de frontera. No es ninguna cuestión que esté avasallando intereses privados. Yo creo que hay que ir un poco a explicar el problema de fondo de la cuestión. En Paraguay hay colchones y colchones de tierras superpuestas. Hay una cuestión de irregularidad jurídica en cuanto a la tenencia de tierra, que arranca desde el año 1870 como venta, pago de trofeo de guerra, yajaina, en la época de la dictadura, repartija de tierras públicas para sostén de la dictadura, militares, personeros del gobierno y personeros del Partido Colorado. A veces ya se la repartija y eso consecuentemente trae a una situación de irregularidad jurídica en su conjunto en cuanto al tema tierra en nuestro país. Es un problema estructural. El caso Ñacunda es simplemente de lunar misna coñaneretame, pechaguaje ni coñaneretame, y requiere en gran medida, en este caso, lo que hizo el presidente de la República en ejercicio constitucional. Lo que pretende es tratar de que se aclare la situación jurídica de la tierra. El Ejecutivo hace a través de una mensura judicial. ¿Quién se opone? Otro juez, como ir a la rueda cuave. ¿Con qué intereses? Y unos ojeros supuestamente perjudicados, entonces ahí no habe ni atrancada. Entonces, ¿dónde está el problema? El Estado paraguayo o el gobierno que administra, en este caso el presidente Lugo, lo que hizo es tratar de dilucidar el problema de fondo. Y esta mensura judicial lo que permite es garantizar la propiedad privada y recuperar las tierras públicas, en este caso si existiese excedente. Entonces hay compatriotas campesinos sin tierra que no tienen tierra, que el gobierno tiene que garantizar tener tierra. Entonces, y se afirma que hay excedente. Entonces se usa un instrumento constitucional, la mensura judicial. ¿Quiénes se oponen? ¿Quién dificulta? Allá y por acá. ¿Y quiénes incitan a partir de eso? Entonces acá, el problema de fondo, como es la posición del Frente Guazú, es que haya consenso respecto a las instituciones que puedan permitir esclarecer la situación jurídica de la tierra. Véalo llega. Y acá yo creo que toda la ciudadanía, no solamente los sin tierra, puede haber aquí los productores, puede haber organizaciones, los parlamentarios, puede haber los medios de comunicación, todos pueden observar para tratar de ver el tema de cómo se está procediendo, claro, para garantizar en términos de lo que significa la seguridad. Apenas la pena envía por transmitir objetividad. Entonces, pues, mañana la Tembiapó, oye, ya pueda desde las instituciones, desde el INDER, desde el Instituto Geográfico Militar, se está obrando en consecuencia sobre dentro del marco constitucional y no una cuestión. La carpero o productor entero de ya eso es dentro de la regla democrática a omitir opiniones. De ahí a que sean objetivos es otra cosa. Errores en términos de los procedimientos administrativos ejecutados por el INDER, por el Instituto Geográfico y otras instituciones encargadas
dilucidar el tema jurídico de la tierra es totalmente correcto. Probablemente hay algunas equivocaciones con relación al tema de que la carpero representante y catú monbuimibi o mañana y catú la ojo y la oyapobe ojo pintaba. Eso es una cuestión provocativa con relación al otro sector afectado. Entonces, por ahí hay que ir un poco para tratar de deslindar responsabilidades. Y eso no es una cuestión de responsabilidad del presidente de la República. Eso es una cuestión de los carperos. Entonces, eso yo creo que hay que informar cómo corresponde a Anilla Guerajaceti, una cuestión que no corresponde desde el frente, sino que posicionar un trabajo de gerenciamiento de la política de Estado en las cuestiones de tierra. Y acabamos de decir, bueno, esto es un error que haya hecho en el sentido de que se metan a pintar o llevar, no sé, ese tipo de cosas. Ese sí fue un error y que provocó tal vez la otra parte. Entonces, acá el fondo de la cuestión es que el Ejecutivo, a través de los órganos pertinentes, trata de dilucidar el problema de fondo del marco jurídico constitucional. Entonces, lo otro, ¿por qué esto se está generando? Y la rueda. ¿Quién trancó la rueda? Un juez al servicio de estos sujetos que probablemente venden con y cuatia potija. Entonces, vais a ver Juan Pérez, eres como la título de Virginas corporados ahí seguro. Es que la eso te da mayor garantía y mayor seguridad a tu tierra, el respeto a tu propiedad. Entonces, acá hubo el problema de fondo. No es para justificar el tema de los sin tierra, los compatriotas que no tienen tierra. Eso es responsabilidad del gobierno también buscar solucionar problemas de la tierra. Entonces, ¿dónde se empezó? Entonces, Peago Petí, primer inicio de búsqueda de dar solución de fondo a la regularización jurídica de la tenencia de tierra. Jañé impedí por una chicanería jurídica. Un juez al servicio de esto que impiden regularizar jurídicamente. Por eso empezó el tema del conflicto. Oye, ya por ahí vea, oye, 50 propietarios tienen tierra. ¿Hay excedente o no? Y hay cuatro más ya avanzar en otras regularizaciones jurídicas. Sin embargo, esto impidieron. Entonces, peanla y entender, peanla y transmitir a la ciudadanía. Sin embargo, hacemos parlamentarios y acá se está persiguiendo a los productores. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar a partir de un problema estructural de la tenencia de tierra en nuestro país? Que es necesario una cumbre de los tres poderes, un consenso general entre los diversos sectores económicos, sociales, políticos, eclesiales, etcétera, para tratar de ver el problema en nuestro país. Este es un problema estructural nacional. Entonces, que requiere voluntad política en este caso hay voluntad política de los órganos pertinentes del Ejecutivo, Mohoy la tranca, Mohoy la huirá, para tratar de abortar este proceso en el Poder Judicial y en el Parlamento Nacional. Entonces, el parlamentario que debe ser algunos ojos cacareados, y coa renunciantes más, coa ahorita derramamiento de sangre, son posiciones políticas irresponsables que requieren los órganos pertinentes de seguridad estar atentos en el sentido de que ya me mandó años de memoria de marzo paraguayo, eso en Botuli, hoy con asesinato político para buscar responsabilizar al Ejecutivo. Entonces, con irresponsable parlamentario, irresponsable gobernador, irresponsable del gremio de la producción, irresponsable de intendencia, tiene que parar esta situación, poner a disposición de que se pueda buscar un consenso y discutir jurídicamente dentro del marco constitucional cómo atacar para dar solución jurídica a la tenencia de tierra en nuestro país. Cuando se inició el caso de Ñacundaví, entonces, a sugerencia nuestra, justamente previendo este tipo de problemas, se le convocó al presidente de la Corte, al fiscal general del Estado, a la propia embajada brasilera, a los productores, en este caso grandes productores, a los sin tierra, para tratar de entender y qué va a hacer en este caso el Ejecutivo para tratar de atacar desde el problema de fondo, respetando a los propietarios y garantizar si hay excedente para recuperar las tierras para la reforma agraria. Sin embargo, ¿dónde empezó el problema? Empezó con esto, ya es sucursales de los jueces en la región a poner palo en la rueda. Uno pide, otro obstruye. ¿A pedido de quién? Y justamente estos productores. Entonces,
Y ahí entran los parlamentarios. José mandó de Patria Querida, otros sectores. Y no, acá no se respeta la propiedad privada, no se respeta a los productores. Entonces es una gran irresponsabilidad y complicidad, no digo de todos los parlamentarios, de una parte importante del Parlamento Nacional y del Poder Judicial. Son responsables para tratar de dilucidar esta situación de tendencia. El caso de Ñacundaú es simplemente un pequeño reflejo. Ñacundaúces hay en todo el país. Entonces requiere de un consenso de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, de los tres poderes, voluntad política dentro del marco del Estado de Derecho para tratar de regularizar. Caminando y cantando una misma canción, porque todo